Bienvenidos todos. Muy bien, profe Blanquita, muchas gracias. Ya iniciamos entonces con toda la energía, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, saludándolos a todos de manera muy especial, en un proceso de compartir conocimientos, compartir experiencias, de poder instruir a una comunidad tan amplia, tan extraordinaria que tenemos en el camino. Reitero ese saludo especial para todo el equipo técnico de Big Mar. En esta mañana está aquí muy pendiente, apoyando, organizando, coordinando todo este proceso para que salga de la mejor manera. Y entonces inicio diciéndoles que en la clase anterior, para hacer una conexión con el tema del día de hoy, hablamos principalmente de lo que nos ocupa en este diplomado en liderazgo empresarial. Hablamos de esas unidades productivas que llamamos empresa y que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, de un país, de este planeta Tierra. Hablamos de la importancia, digamos, de una manera indirecta, de los emprendedores, que son los que hacen que las empresas nazcan, crezcan y se reproduzcan. Somos los que hacemos que las cosas pasen. Nosotros influimos en la generación de empleo, en el progreso, en el mejoramiento de la calidad de vida y obviamente en la solución de necesidades de toda la población. Esas necesidades están en las manos de los empresarios y por la condición especial del desarrollo de la empresa, generamos riqueza, recibimos recursos, recibimos eso que hace que la empresa se justifique, eso que hace que la empresa funcione, y es precisamente la condición concreta de obtener utilidades. Esa circunstancia fundamental entonces nos lleva a esa reflexión inicial del primer momento, de entender que necesitamos de las empresas y necesitamos de los emprendedores. El mundo necesita emprendedores, el país necesita emprendedores, nuestras ciudades necesitan emprendedores, en nuestro campo se necesitan emprendedores, en nuestro barrio se necesitan emprendedores. Qué bueno darle la bienvenida a este mundo en el cual la necesidad de los emprendedores es cada vez más creciente, en el cual estamos haciendo esta actividad de una manera muy pertinente, la estamos haciendo de una manera muy concreta, en función de darle respuesta a un proceso que inició ya hace 2 años en este colectivo tan maravilloso que Víctor y la señora Chana lideran, y al cual nos hemos unido una cantidad de personas en un voz a voz que nos han permitido participar, aprender y desarrollar algo muy especial, una visión. Estamos compartiendo una visión, quizás un poco demorada, quizás, como ya se nos ha dicho muchas veces, con los tropiezos normales y naturales de algo cuando es grande. Las cosas entre más grandes, entre más complejas son, más dificultades se les pueden presentar. Pero aquí estamos, con ese propósito entonces de unirnos en torno a esta filosofía de hacer empresas con responsabilidad, con conocimiento, con la utilización de los recursos, de las tecnologías, de la información que tenemos a la mano, y entonces estamos aquí enseñándoles a cómo se hacen empresas con el menor riesgo posible. Estamos en un momento complejo, no es fácil hacer empresa, eso es una realidad, pero tampoco es imposible.
Algún filósofo en algún momento de la historia de la humanidad dijo: consuela saber que siempre ha habido tiempos difíciles. Y me parece muy apropiado decir que a pesar de que haya tiempos difíciles, nosotros nos estamos preparando en este momento, y con toda la autoridad que me da mi profesión y mi experiencia de más de 25 años trabajando en el proceso empresarial, decirles que qué bueno es darles las indicaciones a ustedes como futuros empresarios, como emprendedores potenciales, de empezar a trabajar cuando vamos a tener recursos, cuando estamos con esa motivación, cuando estamos con esa certeza de que vamos a recibir unos recursos que Dios está colocando en nuestras manos para que los administremos de una manera sabia y de una manera muy, muy responsable, de manera que sea sostenible en el tiempo y sustentable social, ecológica y económicamente. Entonces, dejo una reflexión que la estableció Schumpeter, un filósofo alemán, y la trabajó muchísimo un gurú empresarial en Estados Unidos que se llamó Peter Drucker, y que los invito a todos y cada uno de ustedes a conocer un poco de las enseñanzas de Peter Drucker, que ya falleció. Y él se basaba mucho en el filosofar de Schumpeter, diciendo que vivimos siempre en una tormenta de destrucción creativa. Y eso me parece muy importante tenerlo hoy como inicio de la segunda fase del diplomado, el segundo módulo, porque se hace referencia a cómo las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, las nuevas circunstancias van destruyendo los procesos empresariales antiguos, los van renovando, los van cambiando, los van modificando y van haciendo que evolucionemos. En ese orden de ideas, entonces, estamos aquí ante un proceso en el que vamos a ser empresarios que revolucionamos nuestra sociedad, que tendremos que desplazar a unas empresas que puedan estar allí anquilosadas, quedadas en el tiempo, muy a la antigua, muy chapadas a la antigua. Y nosotros podemos aprovechar esos espacios porque es una dinámica económica, es la dinámica del mismo desarrollo en sí, de siempre buscar hacer lo mejor posible, de siempre buscar utilizar los recursos de la manera más racional, de siempre generar una rentabilidad máxima, utilizando el menor esfuerzo posible, la menor energía posible, y repito, el menor capital posible, en un proceso de maximización que es normal en toda sociedad, es normal en todo ambiente donde haya seres vivos. Entonces, con este preámbulo vamos a hablar de lo que es ya ese tema de las empresas que hay en Colombia. El preámbulo nos lleva a que cada uno de nosotros tenga muy en cuenta qué modelo de empresa va a utilizar a futuro, qué estructura empresarial es la que le sirve de acuerdo con esa idea de negocio que ha ido seleccionando, que piensa desarrollar, o que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje va a establecer. En ese orden de ideas, tenemos que en nuestro país existen varios tipos de empresas. Hay unas empresas que son unipersonales, que son muy comunes a nuestro alrededor. Como su nombre lo indica, un solo dueño, una sola persona, es el que se encarga de casi todas las actividades, y esa figura jurídica muy del tope de la microempresa es muy común en nuestro país. Estas empresas unipersonales tienen una condición especial,
y es que se registran en la Cámara de Comercio como cualquier unidad productiva, se registran también, se pueden registrar en una notaría y tienen una forma jurídica establecida. Entonces, en ese orden de ideas, la condición especial de las empresas unipersonales es que son extraordinariamente numerosas en nuestro país, son extraordinariamente dinámicas y desde el punto de vista legal, el Estado colombiano hizo esta apertura a este modelo de empresas para llenar un vacío. Estamos aquí hablando nada más ni nada menos de una condición especial en la que las empresas unipersonales son muchas veces muy competitivas, están en cabeza de una sola persona, pero esa persona puede contratar a 5, 7, 10, 15, 30, 40 personas, pero es una sola persona natural de carne y hueso las que la representa, las que es el propietario de ellas. Esa es como una condición que me parece muy importante que tengamos en cuenta para que cada uno de nosotros, desde nuestra óptica emprendedora, tengamos esta figura y la podamos identificar y decir, bueno, mi empresa va a ser una empresa unipersonal. Yo la voy a dirigir, yo voy a aparecer en Cámara de Comercio, yo voy a establecer unos estatutos, etcétera, 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 y creo mi empresa. Entonces me parece que es un modelo que aplica y nos integra y tiene una condición especial para todos y cada uno de nosotros. Por otro lado, y hablándolo desde el punto de vista de la legalidad, hablándolo desde el punto de vista de la formalidad, la otra condición especial ya son las sociedades por acciones simplificadas, muy conocidas por nosotros porque don Víctor las aplica mucho con su sigla SAS. Es una condición que tiene ya uno o varios socios. De eso ya se nos habló en algunas capacitaciones que se hicieron anteriormente. Es muy flexible, no requiere un capital mínimo y se protege al máximo el patrimonio personal. ¿Qué significa la protección del patrimonio personal? Que como nos lo habían explicado en sesiones anteriores, los dueños no aparecen visibles en el certificado de existencia y representación legal que da la Cámara de Comercio. Se da un anonimato allí que garantiza una seguridad a la persona que está desarrollando unos negocios y que de una u otra manera se hace visible en la sociedad, se hace visible como gestor de una unidad productiva que muestra unos recursos, muestra posiblemente unos vehículos, una infraestructura, muestra una logística muy importante de trabajo, dinamismo, muestra que mueve dinero, muestra movimiento en los bancos. Entonces las personas se pueden hacer muy visibles y pueden ser objeto de acciones de algunos delincuentes. Y pues eso es un beneficio muy importante de las empresas tipo SAS, que son sociedades simplificadas, ¿sí? Eso significa la sigla SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, de una o varios socios. También tendríamos que contar un poquito de historia, y me parece muy importante que esta sociedad por acciones simplificadas SAS desplazó a una sociedad que es muy común en nuestro país, pero que también ha perdido dinamismo, que es la sociedad limitada. Esta sociedad limitada es un tipo de empresa, de organización empresarial creada por varias personas y que, como su nombre lo indica, su responsabilidad se limita solamente al capital que cada uno de los socios invirtió en la empresa. No hay una condición de que si hay unas deudas con terceros, esas deudas no aplican, o mejor dicho, no se pueden cobrar
fuera del capital que hay dentro de la empresa. Eso es un poco lo que significa la palabra limitada. Me preguntan acá con las sociedades en comandita cuál es la diferencia. Ya voy a darle la explicación de ese tipo de sociedad. Hay una sociedad que es la sociedad anónima, muy conocida por nosotros porque representa grandes inversiones, representa un modelo empresarial que recoge un capital en la sociedad, promete repartir las utilidades de cada año del ejercicio contable entre los accionistas de acuerdo al número de acciones que ellos tengan. Entonces, este es un modelo ideal, como ustedes lo ven en la presentación, ideal para grandes proyectos. Ecopetrol ahora es una sociedad anónima y lo tomamos como un ejemplo porque el 51% del capital de Ecopetrol es del Estado colombiano. El Estado colombiano maneja Ecopetrol, tiene el poder absoluto mayoritario para tomar las decisiones, pero le da participación en todo ese paquete accionario hasta un 49% a unas personas particulares, anónimas, que le inyectan dinero para que Ecopetrol haga sus proyectos, para que Ecopetrol haga sus grandes inversiones de exploración, de ampliación, de investigación, etcétera, etcétera, de renovación de plantas, etcétera, etcétera. Pero estos accionistas no pueden tomar decisiones estratégicas. Las decisiones las toma los socios mayoritarios. ¿Qué beneficia a estos accionistas? Que las buenas utilidades que da Ecopetrol le revierten a la inversión que ellos hicieron en acciones unas muy buenas utilidades. Así por el estilo, hay muchas grandes empresas que son manejadas como sociedades anónimas y que tienen ese propósito, un propósito de permitir grandes inversiones, desarrollo de grandes proyectos, con un capital que se recoge en la sociedad. A veces ese capital viene del extranjero y lo importante es que se facilita hacer, repito, la inversión, recogiendo ese dinero y prometiéndole a la persona que invierte en una sociedad anónima una rentabilidad muy especial de acuerdo a la cantidad de acciones que ella tenga. Ya les había hablado de la sociedad limitada. La sociedad limitada tiene una característica muy, muy especial, muy puntual, y es que limita la responsabilidad de los socios al capital que aporta. Requiere entre 1 y 25 socios y es común en pequeñas y medianas empresas. Entonces, la SAS reemplazó a la sociedad limitada, pero la sociedad limitada sigue siendo un modelo empresarial interesante en el país. Viene una sociedad que es colectiva, una sociedad colectiva en la cual los socios asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones de la empresa. Entonces miren la gran diferencia de esta sociedad colectiva, que es muy complicada de aplicar, porque quien es socio de una sociedad colectiva en la legislación actual en el país responde no solamente con lo que tiene invertido en esa organización, sino que responde con su patrimonio si la sociedad afecta a unos terceros. La administración recae en todos los socios o en aquellos asignados basándose en un tema de confianza mutua. Miramos la sociedad en comandita, que es la pregunta que me hicieron. Entonces, estas sociedades son formas organizacionales que han ido perdiendo protagonismo en el modelo empresarial mundial. Sin embargo, son muy conocidas porque hay empresas muy antiguas que se siguen manejando con este modelo, que es funcional, que tiene sus elementos favorables, tiene sus limitaciones. Muchas de ellas tienen que ver con la alta carga de impuestos que el Estado colombiano y que los estados a nivel mundial están aplicando sobre las empresas. Digamos, con una condición que hablábamos en el primer módulo, que es uno de los elementos que hace también importante a las empresas, y es la generación de impuestos para satisfacer
las necesidades del Estado en su proceso administrativo. La sociedad en comandita se divide en dos tipos de socios, unos que son los gestores, que son los que hacen el trabajo, que son los que se encargan de hacer que la empresa funcione, y esas tienen una responsabilidad ilimitada, esos gestores, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita exclusivamente al capital aportado, es decir, que permite atraer inversiones sin ceder el control total en la empresa. Dicho de otra manera, los comanditarios son los dueños y ellos aportan el capital y se los dejan a unos socios que se encargan de administrar y responder por ese capital ante los inversores. Esas empresas tienen la sigla, el nombre de la empresa, y tienen SC, ya sea simple o por acciones. Es un modelo sobre el cual podríamos profundizar en la medida en que algunos de ustedes, de los participantes, ya sea en Colombia o fuera del país, les llame la atención un proceso asociativo. Habíamos hablado en términos generales del modelo cooperativo como un modelo muy especial, muy importante, y aquí quiero hacer digamos un paréntesis. El modelo cooperativo está enmarcado en una tercera economía, se llama así la tercera economía. La primera economía la desarrolla o la ejerce el Estado, el sector público. La segunda economía o el segundo sector económico lo ejerce el sector privado, o sea, los empresarios como tal, que se mueven por el lucro, por la utilidad. Y el tercer sector se conoce como el sector solidario, en el cual están las cooperativas, las asociaciones y las fundaciones. La empresa cooperativa se mueve en una lógica diferente a la empresa privada. La empresa cooperativa o de tipo solidario, asociativo, busca generar unos excedentes que no se distribuyen entre los asociados propietarios. Estos excedentes se reinvierten en el negocio, siempre se reinvierten en el negocio para generar utilidades. Se rige bajo unos principios que son universales, no los voy a detallar acá, porque quien desee desarrollar un modelo de empresa cooperativa, pues tendrá que hacer la investigación a profundidad, pero sí quiero decirles que mi experiencia en el sector de la economía social y solidaria me permite decirles que es un modelo que hay que prestarle mucha atención, porque facilita mucho los procesos de crecimiento en una comunidad, porque ayuda a que las comunidades de bajos recursos se organicen y puedan ser competitivos. Una cooperativa como la cooperativa de lecheros en Antioquia, Colanta, tiene una condición especial, y es que cientos y miles de pequeños productores de leche se unieron, crearon esta cooperativa y empezaron a crecer paulatinamente, y hoy en día son una empresa muy sólida, muy fuerte, que tiene la posibilidad de reunir toda esa producción de leche, entregarla a un mercado de manera muy competitiva, cumpliendo todos los elementos de ley, fortaleciendo técnica y económicamente a los asociados y ayudando a las comunidades, y obviamente satisfaciendo un mercado que necesita de la leche y sus productos derivados. Sin esta cooperativa, sin esta cooperativa, todos estos productores, todos estos pequeños campesinos hubieran tenido muchísimas dificultades y no serían lo que son hoy. Cooperativas como una muy conocida en el oriente colombiano como Copetran. Es una empresa que le permite le ha permitido a los conductores, a los propietarios de vehículos de transporte público tipo bus intermunicipal, afiliarse y crear una organización tan competitiva, tan fuerte, tan sólida, que le hace peso a empresas privadas
a empresas que se mueven por un lucro de ganancia. Quiero dejar el modelo ahí para que ustedes lo observen, para que lo miremos de una manera más específica. Un ejemplo, un tercer ejemplo, en Barrancabermeja, alrededor de la economía petrolera hay 4 cooperativas que son muy poderosas, muy fuertes, porque agremian a trabajadores de la industria del petróleo y les prestan servicios principalmente de crédito. Ellos acceden a servicios de crédito con las cooperativas petroleras que hay en la ciudad, y estas cooperativas han crecido de una manera tan extraordinaria que tienen, una de ellas tiene 34,000 asociados, tiene activos por cerca de 50 billones de pesos. Eso es un dinero impresionante, y todo gracias a moverse financieramente, dándole crédito, prestándole unos servicios especializados a sus usuarios. Comenzaron siendo pequeñas como lo comienzan siendo las empresas, y hoy en día son, repito, muy poderosas. Dentro del modelo cooperativo y solidario, tendríamos que destacar las asociaciones, tendríamos que destacar las fundaciones, tendríamos que destacar otras formas de trabajo que no buscan el lucro, sin embargo nunca pueden trabajar a pérdida. El ánimo de lucro es una condición en la cual los asociados, los trabajadores y todas las personas que se mueven en un modelo solidario tienen un derecho a recibir un salario justo, un salario digno, tienen un derecho a recibir toda la protección que la ley exige al trabajador, al consumidor, pero tienen también una condición especial, es que ese dinero que se recoge, que se llama excedente en el ejercicio financiero año tras año, no se reparte entre las personas como lo hace la sociedad anónima, sino que se reinvierte entre la empresa para que ella crezca, para que sea sólida y le siga dando mejores servicios a los consumidores. Aquí tenemos entonces una frase que nos dice que el verdadero protagonismo nace de la acción constante y el compromiso con el cambio. La idea es que nosotros como empresarios, como emprendedores, participemos activamente de la dinámica económica en la que nos movemos, enfrentemos los desafíos con confianza y podamos conducir con éxito nuestros proyectos empresariales. Vamos a mirar, si ustedes me permiten, la otra condición especial que tenemos en las empresas en nuestro país. Vamos a mirar esa circunstancia de la estructura empresarial con la que nos tenemos nosotros que mover, con la que nosotros nos vamos a organizar para sacar adelante la organización que nosotros como emprendedores vamos a tener. La propuesta, entonces, voy a mostrarles un poco el módulo que tenemos. La propuesta entonces nos lleva a que conozcamos qué empresas o qué tipos de empresas hay en una economía, cualquiera que ella sea. Vamos a mirar qué tipos de empresas se dan, y sobre ellas entonces podamos nosotros definir el modelo de negocio que vamos a tener. Hay 4 sectores económicos sobre los cuales nosotros podemos desarrollar el trabajo que nosotros hacemos. El primer, o un sector muy importante para la economía, es el sector de los servicios. El sector de los servicios hace referencia
a una serie de actividades que como seres humanos hacemos para suplir unas necesidades que son intangibles en la sociedad. Este sector de los servicios le permite a las personas naturales satisfacer situaciones puntuales como el hospedaje de personas en un hotel. La persona utiliza los servicios de un hotel, utiliza las instalaciones de un hotel, pero tangiblemente no obtiene nada. Obtiene el derecho a descansar, obtiene el derecho de estar cómodo, obtiene una protección especial, pero pagamos por por ese beneficio que recibimos, pero no tenemos nada tangible a cambio. Es muy típico, el tema de los servicios es muy típico de los profesionales. Hablamos de los odontólogos, hablamos de los abogados, hablamos de los maestros, hablamos de los conductores que transportan, que nos generan ese elemento de trabajo. Hablamos de la mensajería y de tantas otras actividades que se hacen en una sociedad que son intangibles. Entonces, quiero dejarles como referencia que en su plan de negocios, comenzamos la próxima semana, vamos a estar identificando si mi empresa es de servicios en cuanto a la condición de hacer una actividad intangible, de hacer una actividad en la cual le entrego un beneficio al consumidor, y pues tengo que tener muy claro si es un servicio lo que estoy haciendo. Hay otro tipo de empresas que son las empresas de comercio. Las empresas de comercio tienen una actividad de una condición muy especial, y es que se dedican a comprar y vender productos sin transformarlos. Actúan como intermediarios. Entonces aquí podemos identificar a una serie de unidades productivas que están a nuestro alrededor, como los supermercados, las tiendas, los fruver, la carnicería, los almacenes de calzado, de ropa, la venta de celulares, etcétera, etcétera. Lo que hacen es comprar una mercancía y venderla, obteniendo una ganancia por esa intermediación que hace. Entonces, si su empresa es una empresa comercial, tendrá esas características. Le compra a un productor, los productos son terminados, la persona no hace ningún proceso de transformación, almacena en un local, almacena en una bodega y lo entrega a un mercado, lo entrega a un consumidor, ya sea un consumidor final, ya sea un mayorista o ya sea a un consumidor indirecto. Entonces, por ejemplo, una droguería es una empresa que es comercial, compra unos medicamentos, los distribuye al consumidor final. Hay unas droguerías que se especializan en surtir a otras droguerías, entonces son mayoristas, y hay unas droguerías que se especializan en entregarles sus medicamentos a instituciones del Estado, es decir, que son consumidores indirectos porque ellos les entregan estos medicamentos a sus consumidores como tal. Entonces la empresa de comercio es muy común en muchas regiones del país, porque lo que hacen es especializarse en la venta de productos. Es una actividad, entre comillas, no tan compleja. Es una actividad que se desarrolla, digamos, con unas pocas habilidades, entre comillas, porque nosotros iniciamos un proyecto empresarial
y comenzamos de una manera, pero no sabemos cómo va a terminar ese proyecto empresarial. En muchas partes de nuestro país nosotros hemos visto cómo pequeñas tiendas de barrio se fueron convirtiendo en unos grandes supermercados, y aún después de pasar de ser supermercados se fueron convirtiendo en grandes centros de consumo. La historia, por ejemplo, del éxito muestra cómo en Antioquia inició una tienda muy pequeña en el municipio de Titiribí. Eso es la historia del éxito, y cómo fue creciendo por una filosofía de de vender barato, comprar barato, vender muy barato, y eso atrajo a los clientes marcando una diferencia por precio. Y hoy en día nosotros miramos el éxito, cuántas sucursales tiene, en qué parte del país está y qué dimensión tienen estos centros de consumo que se dedican exclusivamente o en gran parte a actividad de comercio. Hay una tercera línea, que es la línea de las empresas industriales. Estas empresas son fundamentales para el país porque se dedican a transformar materias primas en productos finales. Utilizan tecnología, maquinaria avanzada, producen a gran escala, son fundamentales para el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Se dedican a actividades en la elaboración de textiles, producen alimentos, estamos hablando de la tostión del café, están en la industria automotriz, en el sector automotriz, hacen parte de empresas industriales del sector de la construcción, la refinación de minerales, a veces no solamente minerales, hay refinerías en partes del país, en la zona del Magdalena Medio, que transforman el aceite de la palma y lo ubican en una condición especial para el consumo humano y también para el consumo de la industria automotriz. Finalmente, en estas empresas industriales hay algo muy especial, como la siderurgia, que ubica esas materias primas, ubica el hierro, le hace un proceso, le hace una aleación con otros materiales, y entonces produce ya unos productos intermedios para la industria. Produce láminas de hierro, produce el hierro en muchas formas, que es recibido por otras industrias que lo transforman a su vez ya en unos productos terminados, metálicos todos ellos. Por tamaño, entonces ya habíamos hablado que este es un tema que nos aboca a un elemento muy importante, y es que si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, es una microempresa. Si la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores, es una pequeña empresa. Y si la empresa tiene entre 49 y entre 50 y 99, es una mediana empresa. Y si tienen más de 100 empleados, ya estamos hablando de una gran empresa. Aquí también tenemos que tener en cuenta el capital que se tiene para el negocio, ¿sí? El capital que se tiene para el negocio conlleva una circunstancia, una situación, y es que hasta 500 millones de pesos se considera que es microempresa. Desde 500 millones de pesos a 1.000 millones de pesos estamos hablando de una mediana empresa, pequeña empresa, y así sucesivamente hasta que ya hablamos de esas grandes empresas que tienen activos superiores a 5.000 millones de pesos. Ya con esta teoría que yo les he entregado el día de hoy a toda esta magnitud de participantes que están en el día de hoy, podemos ir haciendo unas cuentas, podemos ir haciendo un diseño de lo que es nuestra empresa, y con seguridad les voy a decir que
como sucede en nuestro país, vamos a seguir creando microempresas. No nos vamos a quedar siendo empresarios de la microempresa. No vamos a pensar en pequeño, pero sí vamos a pensar en una condición estructural de trabajo que nos va a permitir iniciar, tener un comienzo, pero en ese orden de ideas, ese comienzo tiene que ver con algo adecuado a nuestra capacidad, algo adecuado al mercado en el que nos movemos, y algo también muy especial y muy competitivo desde la región donde nosotros estamos. Aquí me parece fundamental decirles que la propuesta de este diplomado tiene un valor agregado muy estratégico, y es cómo todos los que estamos participando, en la medida en que vamos avanzando en los módulos, en la medida en que nos vamos fortaleciendo con los conocimientos, en la medida en que vamos dándole, en la medida en que nosotros vamos dándole forma al proceso educativo, tenemos una condición extraordinaria de acceder a información estratégica para lograr esa competitividad, para usar herramientas tecnológicas que nos permitan acceder a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales con muchas de las empresas que tenemos. Y aquí pues tengo que decirles que la visión que desde un comienzo hemos tenido cuando hemos hablado de este proyecto que estamos desarrollando es que vamos a ser consumidores nosotros mismos, con un mercado potencial tan inmenso como el que tenemos, con ese sello de Bigmar, con ese sello también de todo lo que nosotros hemos hecho en este proyecto, que nos va a dar mucha fortaleza cuando tenemos un consumidor que es aliado mío, cuando tengo un cliente que es cercano, y yo le compro y le vendo a él también. ¿Qué estamos produciendo nosotros con competitividad? ¿Qué estamos produciendo nosotros con un criterio de servicio? ¿Qué estamos produciendo nosotros también con un criterio de sostenibilidad, de responsabilidad empresarial, para ayudarnos entre todos? Ese es un sello que no podemos perder de vista. Esa es una fortaleza que no podemos nosotros dejar de lado, porque finalmente es lo que nos va a hacer a nosotros sobresalir, es lo que estoy totalmente seguro que nos va a dar ese aliciente que necesitamos como emprendedores, de mantenernos vivos, de mantenernos en el mercado, y de dejar esa etapa de ser empresario de la microempresa para llegar a una pequeña y a una mediana, y por qué no decirlo, a una gran empresa. Todo depende de cómo visualizamos, de cómo nos organizamos y de cómo mantenemos unidos en este propósito, en el que ese ha sido un mensaje también recurrente en muchos de los escenarios que nos hemos, digamos que nosotros nos movemos en unificar. Y ahora en Bigmar como tal. Entonces hay un tema ya muy puntual. Esa clasificación de las empresas es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal, repito. Yo uso la palabra legal, pero a veces asociamos lo informal con lo ilegal. Y no es así. Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos actividades ilegales y cuando hacemos actividades informales. Lo ilegal es aquello que no está permitido por la ley. Lo informal es aquello que no está reconocido en las estadísticas del gobierno. Es aquello que no maneja una condición digamos,
de representatividad ante el Estado. Y hay un ejemplo muy puntual, hay un transporte que es informal, se podría decir que ese transporte es ilegal porque está compitiendo con el transportador formal que paga sus impuestos, que tiene sus seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, esa actividad no es ilegal porque se está haciendo dentro de un marco de competencia, porque se está haciendo también dándole solución a una necesidad. Cuando nos movemos en regiones como el sur de Bolívar, por tomar un ejemplo, allá no hay transporte formal, allá todo el transporte que hay es informal. Entonces allá nadie puede hablar de una actividad ilegal de transporte porque no hay otra manera de darle solución a esa necesidad. Entonces el tema de la informalidad y el tema de la ilegalidad son dos digamos, situaciones que marcan una diferencia de por sí bastante notoria. Bueno, voy a pasar a un proceso que quiero que ustedes tengan muy en cuenta, y es los pasos que ya como emprendedor, que ya decidido hacer empresa, debo dar en el caso colombiano. Vamos a hacer este recorrido muy rápidamente, ya el tiempo nos ha avanzado, entendiendo que esas son las formas empresariales que hay, que yo puedo hacer empresa desde mi condición individual, la puedo hacer también asociativa, la puedo hacer desde una condición privada o la puedo hacer desde una condición solidaria. En todos y cada uno de los escenarios hay pros, hay contras. Ya depende del tipo de empresa que usted quiera hacer, depende del sector económico en el que usted esté, depende del capital con el que usted cuente para desarrollar su proyecto productivo, depende también de sus habilidades, de sus destrezas, de sus conocimientos, de sus fortalezas para avanzar en esa ruta empresarial. Cuando vamos a hacer empresa, nosotros debemos hacer un registro mercantil. Este registro mercantil se hace en la Cámara de Comercio y lo que estamos haciendo es formalizando nuestra unidad productiva. Estamos formalizando nuestro emprendimiento. ¿Qué beneficios me da tener un registro mercantil? Me acredita como comerciante, me acredita como empresario, me brinda una seguridad jurídica a nivel personal, y también le brinda una seguridad jurídica a mis clientes, a las personas con las que yo me relaciono comercialmente. Llámese el banco, llámese el proveedor, llámese otro aliado que yo pueda tener para sacar adelante mi empresa. El proceso conlleva obtener el registro único tributario, se diligencia el RUES que se hace en la Cámara de Comercio, y el proceso ya como tal me genera una condición legal o una condición formal diferente. Cuando hacemos el registro mercantil, estamos dando un paso para salir de el anonimato. Estamos dando un paso que por favor, ténganlo muy en cuenta, están advertidos. Yo tengo que dar este paso con mucha responsabilidad. Ya empiezan a preguntarme acá, hacerme preguntas muy válidas. ¿Yo cuándo tengo que hacer ese paso? Por favor, ese paso lo vamos a dar, lo tenemos que hacer cuando estemos seguros de lo que nosotros estamos desarrollando. Ese paso me lo obliga a dar principalmente el mercado en el que yo me desenvuelvo. Ese paso es un paso que genera unas responsabilidades, porque yo dejo de ser una persona natural y me convierto en una persona jurídica que va a tener unas responsabilidades diferentes ante el Estado. Ahí hablamos del RUT, que es el Registro Único Tributario. Entonces yo ya aparezco ante el Estado colombiano a través de la DIAN
como un sujeto económico. Y eso no tiene mayores inconvenientes. El RUT no tiene mayores inconvenientes, salvo cuando ya comenzamos a hacer una actividad empresarial, cuando ya comenzamos a percibir unos ingresos, cuando ya empezamos a manejar un volumen de transacciones considerables que me hacen sujeto económico para pagar impuestos, llámese de renta, llámese de IVA, llámese el impuesto del el ICA, que es un impuesto municipal. Lo vamos a ver ahora, vamos a ver en detalle, pero sí quiero decirles que en este ejercicio de preparación para ser empresarios, el proceso de formalización es un proceso que se da de acuerdo a las circunstancias en las que yo voy a estar operando en un mercado, en un negocio. Yo puedo iniciar, puedo hacer un ejercicio, un preámbulo de sin necesidad de matricularme. Puedo correr un riesgo. Alguien puede estar aquí desde la óptica legal y decir, ¿está corriendo un riesgo? Sí, yo puedo correr un riesgo, pero es preferible correr ese riesgo y no generar un costo en unos trámites que voy a hacer y un costo posterior con la responsabilidad que asuma ante el Estado para tener que responder, valga la redundancia, por unos recursos, y si las cosas no funcionan, entonces estoy generando un proceso equivocado. Hago el proceso del registro mercantil con todos los trámites que eso conlleva cuando estoy seguro del proceso. Creo que acá no me voy a equivocar en lo que les voy a informar. Muchas personas que van a recibir este incentivo económico, que van a recibir los recursos económicos que estamos todos esperando, se van a formalizar seguramente porque ya han hecho un proceso empresarial, porque ya se han medido en el mundo de los negocios, porque ya han mirado su mercado, porque ya tienen unos ingresos y lo único que están necesitando es capital de trabajo para beneficiarse, para aumentar sus ventas, para aumentar sus utilidades. Entonces ya tienen todo el panorama claro. Ya hicieron el kinder, ya hicieron la primaria, ya van a entrar a un bachillerato o van a entrar a una carrera universitaria, si ustedes me permiten la comparación. Entonces ya tienen mucha seguridad de cómo van a hacer el proceso. Otros empresarios, y en eso ahí sí, ustedes tienen toda la razón en los comentarios que me están enviando al chat en este momento. Otros empresarios obligatoriamente tienen que formalizarse para iniciar con su negocio. Si es obligatorio para alguien que quiera, por decir algo, establecer una droguería, establecer un puesto de salud, establecer un supermercado con todas las de la ley, o trabajar un proceso de venta de suplementos dietéticos, porque esos van a necesitar del registro INVIMA, y el registro INVIMA no se le entrega a ninguna persona natural, sino que se le entrega a una persona jurídica que tenga su registro mercantil, que tenga su RUT, que cumpla con toda una serie de requisitos. Entonces cierro un poco el tema del registro mercantil en lo que es el preámbulo, diciéndoles que son las circunstancias que cada uno de nosotros tiene en el entorno donde nos movemos y los tiempos del desarrollo del proyecto que estamos ejecutando los que me van a decir cuándo formalizarme, cuándo es el momento ideal para hacer ese proceso importantísimo, valioso de formalización. El registro único tributario conlleva entonces hacer un trámite ante la DIAN, quien identifica y clasifica a la persona natural y jurídica con las obligaciones tributarias. Allí se le da ese número de identidad tributaria, el NIT, se le toman los datos jurídicos o personales, se hace una clasificación del SIUC, que es una clasificación internacional uniforme, industrial internacional uniforme, o sea, todas las actividades económicas que hay en el mundo se han clasificado en este código, y entonces esa clasificación genera un número
que yo llevo en mi RUT y ese número entonces es coherente con lo que yo hago. Es decir, los salones de belleza, todas las actividades que se hacen en un salón de belleza están clasificadas por un código internacional uniforme. Entonces la persona saca su RUT y en ese RUT está ese número que lo identifica que esa persona trabaja con servicio de belleza. Así, el supermercado tiene una clasificación internacional industrial uniforme que tiene que ver con la venta de bienes y servicios o alimentos en supermercados o en espacios comerciales. Entonces ya esa clasificación está dada y simplemente la DIAN la que le da ese código al emprendedor y al empresario. Ese código, algo importante que usted debe tener en cuenta es que nosotros podemos tener 4 códigos en nuestro RUT. En nuestro documento de RUT podemos tener 4 códigos que nos permiten hacer varias actividades a nivel empresarial. Yo puedo, como profesional, yo puedo ser economista y como economista yo tengo un código que me permite desarrollar mi profesión, pero también yo me puedo desempeñar como comerciante en alguna de las actividades. Nosotros trabajamos con el tema de la salud, entonces en ese comercio de elementos de salud y de tipo nutricional, yo tengo un código. Yo también me desempeño en actividades de docencia. Soy consultor independiente, entonces tengo el derecho y tengo la obligación de establecer esa actividad, un código que me va a permitir en el pago de impuestos, en entregarle mis cuentas al Estado, tener claridad de cómo genero, digamos, la condición de ingresos a nivel personal. Y puedo tener un cuarto código que tiene que ver con unas actividades que, digamos, puntuales que se hacen. Puede ser la participación en comisiones por negocios de asesoría a personas que venden cierto tipo de productos, etcétera, etcétera. Entonces, importante que cuando hagamos el registro único tributario tengamos claridad qué actividades voy a colocar allí en ese documento, y la DIAN me da el código como tal. Entonces, para formalizar nuestra empresa vamos a dar los siguientes pasos, y entonces aquí vamos a tener en cuenta qué tipo de negocio es lo que yo voy a hacer coherente con el RUT, cuál es mi actividad económica y estructura jurídica más conveniente. Eso es algo que debemos estudiarlo muy bien, ¿sí? Si mi actividad es un restaurante, entonces es un negocio de venta de alimentos. Si mi estructura jurídica es ser una empresa unipersonal, una sociedad SAS, entonces ubico que ese es digamos, el modelo más adecuado. O si por el contrario yo necesito una sociedad, varias personas, pues también puedo utilizar una SAS y establezco unos estatutos también allí bien definidos, con responsabilidades, con el objeto social, qué es lo que voy a hacer. Todo eso queda en un documento público que se autentica en notaría. Si lo queremos hacer así, luego lo llevamos a la Cámara de Comercio y allá se establece en esa información que cuando uno pide un certificado de existencia y representación legal, recibe la persona interesada en tener esa información, que es un documento público. Cuando vamos a la Cámara de Comercio y hacemos esa formalización, cualquier persona natural en Colombia o aún fuera del país que quiera tener información sobre nuestra empresa puede pedir un certificado de existencia y representación legal y lo paga y se lo pueden entregar. El único elemento es que tenga la identidad mía clara para poder acceder a esa información que, repito, es pública. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dejamos de ser anónimos y nos hacemos públicos, nos hacemos jurídicamente visibles, nos hacemos jurídicamente personas en otro nivel, personas de papel.
¿Cómo hacemos el tema del RUT, que se debe hacer necesariamente ante la DIAN? El RUT lo podemos hacer, este trámite lo podemos hacer si es por primera vez, hay que hacerlo presencialmente con una cita, y si ya es por segunda vez, yo voy a actualizar mis datos, lo puedo hacer de manera virtual, lo puedo hacer por la página de la DIAN. El registro mercantil entonces ya es ese paso donde voy a la Cámara de Comercio con un formulario del RUES, todo ese registro que se hace en la Cámara de Comercio a nivel de empresa. Llevo los documentos que se nos piden, la cédula, los documentos de identidad de las personas que van a estar haciendo parte de la empresa, si es una asociación, si es una sociedad, una asociación, una cooperativa. Se llenan unos estatutos. Es muy clave saber de los estatutos, qué es lo que yo voy a hacer, cómo son las responsabilidades, qué código de ética nos va a manejar, etcétera, etcétera. Y finalmente, para ir mirando el panorama ya a profundidad, ya hoy con más información, ya hoy metiéndonos más y más de lleno en este tema, entramos a mirar el cumplimiento de las obligaciones que ya se generan cuando estamos en un entorno formal. Tenemos que afiliar a nuestros trabajadores al sistema de salud, pensión y seguridad social. Ese es un paso obligado, no lo podemos obviar. Ese paso nos da una condición especial, nos da tranquilidad en el sector informal. Si un trabajador se enferma, si un trabajador se accidenta, el riesgo para el empresario que lo contrató es total. Él está, digamos, tiene a cuestas la vida de esa persona con un contrato que le haya hecho, así sea verbal. Entonces, ya siendo una empresa formal, el sistema de salud recibe a esta persona y lo protege de una manera especial en cuanto a que si cualquier circunstancia de accidente, de enfermedad, cualquier lesión que se pueda tener, no es el empresario el que está pagando, sino que el sistema de salud, la cobertura que tiene, lo hace. Y hago un paréntesis acá para decirles que no necesariamente uno desde el ámbito informal tiene ese riesgo con el trabajador, porque yo también puedo contratar un trabajador y decirle que él debe pagar su salud y su seguridad social de manera independiente, y entonces el riesgo que yo estoy llevando ya es mínimo, porque efectivamente estamos aprovechando una condición normal y natural y propia del sistema colombiano de protección. Ese es un elemento pues que vale la pena aclararlo, porque no siempre la informalidad pues lleva condiciones extremas de inseguridad. No, es cómo leemos, cómo miramos el panorama en el que nos desenvolvemos para aprovecharlo de la mejor manera, evitando riesgos que puedan afectar nuestra economía, que puedan llevarnos a la quiebra en un momento dado. Es decir, yo puedo estar formalmente constituido, pero si no afilio a un trabajador al sistema de salud, pensiones, seguridad social, o si no contrato a un trabajador que me va a hacer una labor independiente, sin que él tenga la seguridad social definida, igual estoy corriendo un riesgo. Eso que quede claro. Yo puedo tener mi empresa, puedo estar formalmente constituido, pero necesito que un trabajador venga y me pinte una pared, me levante un muro. Entonces yo hago un contrato con ese trabajador que no está en mi nómina, no tiene por qué estarlo, porque yo tengo un restaurante y el trabajador viene a hacer un muro, a elaborar una obra civil. Entonces no tengo por qué contratarlo como trabajador de nómina, lo contrato como un trabajador independiente, le pago por el trabajo que me hace, le pago a destajo, le pago por esa labor que me va a hacer, pero tengo que asegurarme que ese trabajador tenga su seguridad social bien definida. Jaime Alonso Morales me pregunta qué es un registro de proponentes. Efectivamente, el registro de proponentes es un esquema de información de grandes empresas, de empresas ya formalmente constituidas,
que los habilitan para ser contratantes principalmente con empresas del Estado. El registro de proponentes se hace también en la Cámara de Comercio. Allá se recoge una información muy puntual que le permite a la empresa contratante, principalmente del Estado, o una contratación mayor, le permite saber qué capacidad de contratación tiene esa empresa, qué experiencia ha tenido, qué idoneidad tiene para desempeñarse en un momento dado en una licitación o en una solicitud de un trabajo que el Estado haga para cumplir, digamos, la solución de una necesidad que él tenga. Acá en Barranca Bermeja es muy común hacerlo para Ecopetrol. Pide siempre que los contratistas que le van a servir estén inscritos en el registro de proponentes, porque allí se clarifica la información, allí se les da una información preferencial, exclusiva, para que estas grandes empresas tengan una confianza mayor en lo que están haciendo. La importancia entonces de elegir bien lo que yo voy a hacer. Esto es muy clave. Es elegir el tipo y forma jurídica correctas determinan el éxito y el crecimiento de mi empresa. Si yo me equivoco en la forma jurídica que voy a elegir, voy a tener inconvenientes, no voy a ser competitivo, voy a estar limitado. No importa si su actividad es muy pequeña. Si usted, por decir algo, dice, no, es que a mí me gusta el modelo cooperativo, pero resulta que la cooperativa requiere mínimo de 25 personas, requiere de unas personas que hablen el mismo idioma, que se muevan en el esquema de la solidaridad. Entonces quizás ese modelo, por muy bonito que parezca, por muy funcional que sea, no se va a aplicar bien para alguien que quiere trabajar las artesanías, que quiere hacer un tipo de negocio en el cual apoye el turismo, etcétera, etcétera. Entonces hay la forma ideal, la forma jurídica, la forma correcta debe analizarse con mucho cuidado. La protección legal, entonces, es lo que me brinda una seguridad jurídica, acceso a oportunidades de financiamiento, acceso de capacitación. Hace como 15 días yo les informaba a muchos de ustedes en el grupo que en Medellín surgió una convocatoria para darle a 10.000 empresas antioqueñas el acceso a tener un asistente virtual gratuito gracias a esa convocatoria. Pero ¿qué tenía que tener las empresas? Estar formalmente constituidas. Cuando un empresario llega con sus documentos de Cámara de Comercio, con su RUT, con un portafolio, y llega al banco y dice, mire, es que yo necesito ampliar mi negocio, me estoy quedando sin capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de acceder a un crédito va a ser mucho más fácil si se tienen estos documentos, obviamente si se tienen unos soportes de capacidad de pago, si se tiene también alguien que maneje la condición de con qué pagar, que tenga un respaldo financiero para eso. Luz Helena nos hace una pregunta en cuanto a los empleados que trabajan por días. Ya la condición de la seguridad social, el empleado que trabaja por días, no le va a servir a una empresa tenerlo vinculado y pagarle por días, aunque eso es posible hacerlo. La idea también es que lo pueda hacer de manera independiente, y independientemente paga su seguridad social. Él puede pagar su seguridad social por todo el mes, o puede pagar los días que estuvo trabajando. El trabajador independiente tiene que pagar su seguridad social, trabaje o no trabaje, durante todo el mes. La empresa que está contratando empleados por días les puede pagar por días, de acuerdo a los días que necesite o a los días que los utilice, pero hay unas restricciones, hay unas condiciones que las nuevas reformas laborales están generando. La idea es garantizarle la seguridad social al trabajador de manera permanente, pero sí, efectivamente se hace ese pago de esa forma.
Bueno, se nos ha dicho que tenemos un tiempo aproximado hasta las 12:15. Yo quiero dejarles con un video muy puntual que nos habla de hacer empresa. Es un mensaje muy cortico, pero nos muestra cómo son las oportunidades, nos muestra esa gran diferencia entre ser mi propio jefe a ser empleado. Entonces quiero permitirme dejarles con el video. Muchas gracias por su atención. Estamos ahí atentos a sus inquietudes, a sus críticas, a sus comentarios, porque eso nos permite mejorar, eso nos permite crecer. Ese es el aprendizaje para ustedes. Cuando hay crítica, nosotros tenemos que escuchar a ese cliente, porque ese cliente nos ayuda a llegar a la perfección. Claro que sí, en la plataforma quedan el módulo, en la plataforma quedan las diapositivas, todo queda allí y esta enseñanza queda grabada para que la escuchemos a posterior. Muchas gracias y estoy ahí atento a sus inquietudes. Fui policía y cuando tengo la oportunidad de hablar con el personal, yo siempre les digo que yo fui el peor empleado del mundo, por eso tengo esa capacidad de reconocer a los malos empleados, pero a los posibles muy buenos emprendedores. Siendo policía me levantaba todos los días y me ponía el uniforme y yo decía, ¿en qué momento puedo montar un negocio para salirme de la policía? Claro, las bodegas no eran mías, yo solamente distribuía, pero cada vez que tenía la oportunidad entraba, mezclaba, tomaba medidas, y el dueño de la empresa, que es un primo hermano mío, me dice, no, yo necesito un comercial como usted, quédese trabajando con nosotros. Como que sentí ese impulso y le digo, bueno, yo me quedo pero como socio, yo no me quedo como empleado. Cuando yo entro a la empresa, realmente la empresa era una empresa de garaje, o sea, lo único que teníamos era una bodega de 24 metros cuadrados. Háblame del modelo de negocio. Bueno, nosotros tenemos 3 líneas de negocio puntuales. Uno es el diseño y desarrollo. Luego tenemos la maquila, es cuando escoges una de nuestras tantas fórmulas y la quieres personalizar para tu marca. Y la siguiente línea es de negocio, es la distribución. Nosotros te podemos desarrollar desde un sachet líquido de 10 ml, por ejemplo, todo lo que es suplementación, todo lo que es cosmética, línea corporal, facial, capilar. Cuando emprendemos también, es que necesito 10 millones. O sea, y sin 10 millones no arranco mi proyecto. Arranque con uno. O sea, si no hace nada con uno, no va a hacer nada con 10. Una idea loca puede ser un éxito hacia el futuro, porque es algo diferente. No siga a nadie, cree su propio camino. Si usted sigue a alguien, siempre va a ir detrás. Pero si usted se sale un poco, pues va a poder construir su propio camino. Planifica con propósito, ejecuta con pasión.